Hola, ¿qué tal? Yo soy René Aguirre y me gustaría dar una breve introducción de quién soy y de qué va este proyecto, pero creo que ya he elaborado un video en el cual explico de forma breve pero clara todo esto, así que lo voy a mostrar enseguida y nos vemos en un momento. Hola, ¿qué tal? Soy René Aguirre, maestro en finanzas, ponente y consultor, y me he dedicado los últimos años a realizar investigación tanto científica como de mercado. Gracias a esto he podido, por un lado, conocer cuáles son las mejores estrategias que se utilizan al respecto de la gestión financiera, planeación y análisis financiero vigentes, y por otro lado, identificar cuáles son las dolencias más comunes que padecen las empresas allá afuera hablando del área de la planeación financiera. Y es que los números dicen que las empresas pierden la posibilidad de generar un 4% adicional en su margen de utilidad, y esto debido a que no utilizan o no tienen una estrategia de gestión financiera sólida. Y ojo, estamos hablando de margen de utilidad. Aquí yo te invito a pensar cómo afectaría, ya no tanto en tu vida profesional, sino en tu vida personal, el generar un 4% de margen de utilidad adicional. En este tiempo también he logrado identificar de forma puntual los 6 errores más comunes que cometen las empresas al respecto de su área de planeación y análisis financiero. Y estamos hablando de errores comunes como no tener un control eficiente de su estrategia financiera o tal vez no utilizar algunas herramientas debido a que las desconocen, pero que están allá afuera y les pueden ser de utilidad y generar valor. Y es así que actualmente estoy enfocado en utilizar mi experiencia y conocimientos en ayudar a las empresas a generar un incremento en su utilidad. Esto tomando las mejores decisiones con un sistema único y comprobado de finanzas corporativas. El objetivo es lograrlo en menos de 3 meses sin necesidad de hacer ningún cambio en la estructura actual de la empresa, solamente implementando estrategias especializadas. Esto con un costo insignificante en comparación a todo el valor que se va a generar y, como mencioné, de forma sencilla con métodos comprobados. Una vez que hemos visto esta breve introducción y de qué va el proyecto y mi trayectoria, me gustaría mostrar un poco sobre qué es lo que he aprendido durante estos años y para ello también me gustaría apoyarme en una presentación. Por lo tanto, nos vemos enseguida con estas diapositivas como apoyo. De forma general, tenemos en esta ilustración la composición de las finanzas internas de una empresa. En la parte superior tenemos al director de finanzas, que puede ser el CFO, puede ser el gerente de finanzas, a veces inclusive es el de administración y finanzas, pero de ahí se desprenden dos secciones clave. Por un lado tenemos el tema de la Contraloría, contabilidad e impuestos, cuestiones fiscales y cosas más operativas meramente. Como sabemos, la contabilidad, inclusive de cara a con el fisco, es una obligación. Por lo tanto, el tener la contabilidad, algunos consultores en el campo mencionan que son esos males necesarios, la contabilidad y el acompañamiento fiscal, debido a que precisamente son cuestiones que se tienen que hacer desde una perspectiva operativa, son cosas, son obligaciones que tiene la empresa. Entonces, eso lo tenemos del lado izquierdo en esta ilustración, y del lado derecho tenemos todo aquello relacionado a la toma de decisiones estratégicas, como mencionaba, la planeación y análisis financiero, que es el enfoque como tal de Mauna, como la firma de consultoría que está promoviendo y generando este programa Oxígeno. A partir de ahí se desprenden dos secciones también, temas de asociación de negocios, inteligencia de negocios, análisis, visualización de datos, inteligencia de negocios. Bueno, de aquí es de donde se desprenden cuestiones como data science, análisis de datos, el tema de pronósticos, y todo aquello que está en esta ilustración de color amarillo o dorado es lo relacionado a lo que se promueve como tal en el programa de Oxígeno. Tenemos aquí de forma general la composición y, bueno, nuevamente comentar, lo dorado es aquello que tiene que ver o está relacionado directamente con la toma de decisiones estratégicas, con la optimización de la toma de decisiones, con la optimización del análisis de la información financiera que se tiene para de forma posterior llevar a cabo una toma de decisiones más óptima. Aquí tenemos algunos errores que he estado detectando a lo largo de los últimos meses en las empresas. Son errores que he estado rebotando con empresarios, de repente identificaba algunos, los proponía e intentaba contrastarlo a ver si generaba o si hacía sentido con otros empresarios, buscando que sean errores que se repitieran. Y bueno, en total son 6 errores, aquí tenemos algunos presentados. Y básicamente tenemos primero que como un error común del área de planeación financiera es
que no se considere ni siquiera un área o un encargado de la planeación y análisis financiero. Y son cosas que de repente en el campo uno se encuentra, por ejemplo, empresas que tienen facturación superior a $1 millón y aún no se ha tomado en consideración el tema del análisis de la situación particular financiera de la empresa, en busca de tomar mejores decisiones, en busca de generar un mejor crecimiento, en busca de robustecer y optimizar la estrategia de la empresa de forma general. Y básicamente este es como el error más grave, que sí es común, pero que es más grave el hecho de no estar volteando a ver allá afuera. Y está relacionado con muchas mentiras que algunos empresarios se creen al respecto, como que este tipo de análisis no generan valor de verdad en la toma de decisiones y que su instinto es el que va a asegurarse de que crezcan la empresa y la lleven al mejor punto posible, siendo que a través de un acompañamiento y una estrategia financiera óptima se puede asegurar el crecimiento de la empresa, optimizar el uso de los recursos, minimizar los costos, los márgenes de los costos y así generar un mayor beneficio, una mayor rentabilidad y un mayor valor en general de la empresa. Tenemos también el punto B, que es no conocer y que va muy de la mano. No conocer, considerar y utilizar todas las herramientas que pueden incrementar el valor y la rentabilidad de la empresa de cara a, en este caso, el área de planeación financiera. Y un ejemplo de estos dos errores, nos imaginemos, por ejemplo, en el downtown o en el centro de cualquier ciudad, en donde estas empresas que se dedican a lo mismo están compartiendo un espacio geográfico, literal están una al lado del otro, o cruzando la acera de una dulcería hay otra dulcería, o una empresa que vende pintura y hay otra empresa que vende pintura. Empresas que están dedicadas a lo mismo y tienen una cercanía geográfica, podemos hacer este análisis estando en la calle, precisamente, y vemos que de repente se presenta esta situación en la que hay una empresa, por ejemplo, una dulcería, que tiene una pintura fresca, tiene colores llamativos, tiene 2 pisos, se ve que le han invertido, tiene paneles solares, tiene una correcta atención, tiene suficiente personal, sus productos están bien acomodados, está todo presentable de forma que el cliente pueda atravesar toda la dulcería viendo todo. Inclusive hay estrategias que no son tan visibles, pero que están ahí, como el hecho de poner ciertos dulces a nivel de los niños para que los niños se les antoje más que a los adultos. Y bueno, son cosas que si nos ponemos a analizar podemos identificar que hay ciertas empresas, ciertos negocios que hacen cosas de una forma más puntual, más planeada, más metódica, más definida. Y en este caso podemos ver que cruzando la acera hay una empresa también dedicada a lo mismo, una dulcería, pero en este caso vemos que es una pintura que ha estado vieja, que es una pintura que ya se ha estado caído inclusive o ya perdió algo de color, no hay tanta limpieza, no hay tanto acomodo, de repente hay un poco de desorden, de repente la sucursal solamente es de un piso y quizá pudiera expandirse más, siendo que están en una zona en la cual hay abundancia de usuarios y compradores de ese producto. Y bueno, básicamente nos podemos dar cuenta de que hay ciertas empresas que tienen una estrategia aún más profunda, más robusta y más compleja que otras, y esto se refleja en su éxito en el aspecto de que pues podemos ver que las empresas que lo hacen de una manera más definida o que hacen las cosas de una forma más profesional llegan a tener mejores resultados, llegan a aperturar más sucursales, llegan a tener inclusive muchos más clientes. En este caso podemos ver que la empresa que tiene esos 2 pisos y que está bien definido todo y bien organizado todo, por lo general está abarrotado de usuarios, por lo general hay muchos usuarios, muchos compradores en esa sucursal en particular porque llama mucho más la atención por X o Y razones, ¿no? Que son estrategias que están en un trasfondo. Entonces, básicamente, eso es lo que genera esta diferencia y estos errores ahora de cara en la planeación financiera de las empresas. Básicamente, empresas que no pueden llegar a su máximo potencial por incurrir en estos dos errores de forma introductoria. Pasamos a los siguientes 2 errores. El error número 3 es usar estrategias obsoletas y no tener las herramientas más novedosas. Y es un hecho que hay muchos empresarios, personas que si bien hacen las cosas de una forma maravillosa, son muy disciplinados, tienen un gran sentido de liderazgo, de proyección, de gestión, son líderes natos y muchas veces nos vemos que utilizan o por ejemplo hacen sus cálculos a mano, con hoja, inclusive hoy en día, y bueno, básicamente o utilizan estrategias que a lo mejor no son tan óptimas hoy en día que se hacían hace años, hace décadas, pero que hoy en día no son la mejor manera de hacer las cosas y no se está optimizando el uso de las estrategias que se pudieran estar llevando a cabo. Como un ejemplo vemos
herramientas avanzadas, en este caso de Machine Learning, que pues sí son herramientas de Machine Learning e inteligencia artificial, no cualquier persona los lleva a cabo, los implementa, se requiere cierto conocimiento y acercamiento a las tecnologías y a la actualidad, las herramientas de la actualidad, pero que, por ejemplo, en este ejemplo está documentado que han logrado un incremento en la eficiencia operativa superior a 25% en algunos negocios. Y esto solo es un ejemplo. En muchos modelos de negocios, ese tipo de análisis inclusive es el core business, a través del cual si no existiera esa herramienta, muy probablemente ni siquiera esa empresa pudiera existir. Entonces, bueno, es un ejemplo introductorio, pero lo que se busca demostrar aquí es que hay herramientas de actualidad que generan mucho valor y que se está asumiendo un costo de oportunidad por no estarlas utilizando. Entonces, después tenemos el error número 4, que es no dar a entender correctamente la situación financiera al equipo directivo, por lo que la toma de decisiones no es efectiva, y esto se ve reflejado en un equipo directivo en el cual cada integrante busca moverse en direcciones diferentes. Básicamente, al no estar todos en la misma página, al no estar todos con una misma visión, al no sentirse todos con una misma misión y al no buscar dirigirse a un mismo punto, muchas veces a donde voltean a ver, a donde quieren jalar y las estrategias que buscan implementar no se complementan entre sí, y eso lleva precisamente a que la empresa no esté generando su máximo potencial. Tenemos otro error, no tener un sistema de control de la estrategia, y es decir, que no se monitoreen y no se consideren todas las perspectivas, todas las herramientas de las finanzas corporativas, las estrategias financieras en cuestión de planeación, análisis, y que cuente con mecánicas de mejora continua. Básicamente, el sistema que estamos promoviendo de forma general en Mauna y de forma particular también en el programa de oxígeno es un programa que busca precisamente generar esta mejora continua a través de iterar las herramientas, constantemente estarnos preguntando si ahora nos son de utilidad, si no nos fueron de utilidad hace ciertos meses, si lo son ahora. Y básicamente esto nos lleva a asegurarnos que no estamos asumiendo ese costo de oportunidad de tener buenas herramientas, pero no utilizarlas porque las dejamos olvidadas en un cajón, por ejemplo. Y esto a su vez minimiza la ceguera de taller, que es el asumir que las cosas están muy bien gestionadas porque ya se hicieron en el pasado y estar incurriendo en un costo de oportunidad, estar haciendo las cosas no de la mejor manera porque asumimos que ya se hicieron o que ya se están haciendo de la mejor manera posible cuando no es así. Entonces, el ejemplo es tal cual, ¿no? Una herramienta muy poderosa que se utiliza una vez, se guarda, se olvida de ella y bueno, como se olvida, como no se introdujo en un SOP, en un proceso, en un manual de operación y no se dejó escrito como tal en la operación y en los procesos internos de la empresa, pues se asume este costo de oportunidad, se olvida esa herramienta, a lo mejor ni siquiera se llegó a utilizar de la mejor manera posible y bueno, eso implica también que pues no se estén haciendo las cosas de la mejor manera. El último error es no considerar información, datos y análisis macroeconómicos y sectoriales en su toma de decisiones por desconocimiento o por ser de difícil acceso. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, proyectos ambiciosos que son llevados al mercado en un sector en el que se está desplomando. A lo mejor no se hizo un correcto análisis del sector, a lo mejor no se hizo un correcto análisis de las preferencias de los usuarios, un análisis de mercadotecnia para identificar si ese producto hace match y genera atracción, y básicamente esto genera que se lleven a cabo algunas inversiones bastante sustanciales y que no generan ningún retorno precisamente por no haber considerado el análisis de los datos que ya existen allá afuera, pero que pues por una cosa u otra no se llevaron a cabo, y básicamente es otra perspectiva, otra de las características que buscamos implementar y que buscamos asegurarnos de que estamos haciendo. Básicamente el analizar de la mejor forma posible toda la información que ya tenemos disponible, que muchas veces no utilizamos, pero si son cosas que ya tenemos, ¿por qué no usarlas, no? Entonces, de esa forma asegurarnos que estamos sacando la mejor versión de la empresa, optimizando las finanzas de la empresa y llegando al mejor lugar posible. Esto al intervenir en todas las cosas que están en nuestro control y optimizar la toma de decisiones relacionadas. Muy bien, bueno, de esta forma vemos una introducción a esta solución que busca erradicar estos errores que hemos visto y básicamente empezamos con unos fundamentos sólidos, entendiendo que las finanzas corporativas, la toma de decisiones financieras y todo lo que tenga que ver relacionado a planeación y análisis financiero se entienden en tres grandes áreas, es decir, todas las decisiones que se toman están en una de estas tres grandes áreas. Tenemos la administración del presupuesto de capital, que básicamente busca maximizar la rentabilidad de activos. Algunas herramientas que son de fácil identificación allá afuera de forma general
son temas de evaluación de proyectos, el VPN, valor presente neto, la tasa interna de retorno, TIR, o la tasa de rendimiento esperada mínimo aceptable, que es la TREMA. Después tenemos la estructura de capital, que básicamente busca minimizar el costo del capital. Algunas herramientas para identificar esta área son pues, la gestión, el manejo de la deuda, la búsqueda de la deuda, el levantamiento de deuda, capital, el análisis del riesgo, de las vetas de riesgo de forma particular financiera son términos más complejos, pero se puede esto identificar con otras estrategias más simples que buscan precisamente analizar los riesgos de la empresa, del negocio y con ello identificar qué tanto retorno debería estar generando en contraste con los riesgos que se están asumiendo por llevar a la operación esa empresa, ese proyecto. Y en la tercera área es el capital de trabajo neto. Básicamente el capital de trabajo busca la eficiencia de la operación, optimiza la operación y el manejo del efectivo, el manejo de la inversión a corto plazo y de la operación que se tiene en cualquier negocio. Esto puede ser el manejo de efectivo, el manejo de la materia prima en cualquier presentación posible. Habíamos mencionado que hay algunas industrias que no manejan tanto materia prima y podemos buscar cómo se puede entender la materia prima, depende de la industria, y a partir de ahí buscar esta comprensión financiera en busca de su optimización. También temas de insumos de operación en cualquiera que sea su presentación, y todo esto pues es relacionado al capital de trabajo que busca como tal pues optimizar la gestión financiera en este corto plazo. Y bueno, esta clasificación, sea cual sea el negocio que pensemos que tengamos en mente, aplica. Esta clasificación la tiene tanto una persona que se pone como vendedor ambulante a vender comida, como un grande corporativo internacional. Esta clasificación aplica y la toma de decisiones de estas tres áreas también se aplica y se lleva a cabo en cualquiera de estos dos casos, en cualquier industria de forma particular. Muy bien. El sistema que se está promoviendo en este caso, tanto con Mauna como en el programa de Oxígeno, es, como comentaba, un sistema iterativo único comprobado de finanzas corporativas. Este sistema que es de desarrollo propio, y básicamente lo que se busca con la implementación de este programa es que en menos de 3 meses, si se hace de forma adecuada, se puede inclusive en esos 3 meses capacitar a una figura interna que lleve a cabo esta metodología. Y esto también tiene que ver con que quizá no tenga que hacerse ni siquiera algún cambio en la estructura actual de la empresa, en la estructura organizacional, y esto básicamente se lleva a cabo a través de la implementación de las estrategias especializadas, de comprender todas las herramientas que ya hay allá afuera y de identificar cómo estas nos pueden generar valor y llevarlas a cabo. Además, el costo en cualquiera de su presentación, ya sea el programa Oxígeno, ya sea un acompañamiento de consultoría, en cualquier forma que se busque implementar este sistema, el costo es un hecho que es insignificante en comparación al beneficio que se va a generar, y también, como veremos más adelante, se busca generar esto de forma sencilla con métodos comprobados. Todas las formas de hacer las cosas en Oxígeno se hacen así por alguna razón, por alguna comprobación, por algún estudio, y bueno, básicamente esta es la solución de forma general y que busca precisamente erradicar esos errores que vimos anteriormente. Me gustaría también mencionar brevemente el caso McDonald's. Este es un caso que me gusta presentar a los empresarios cuando charlo con ellos. Y básicamente pues está esta película que se llama Hambre de Poder. A muchos nos gusta mucho y hay muchas vivencias, mucha retroalimentación y conclusiones que podemos obtener a partir de esta película. Y bueno, básicamente yo lo que hago es preguntarle a los empresarios qué era McDonald's antes. Y vemos del lado izquierdo que McDonald's era un puesto de hamburguesas pequeño, tenía cierto éxito, sí, pero los dueños de McDonald's no tenían esta visión de expansiva, esta visión corporativa y que pudieran llevar a McDonald's a su mejor versión y llevarlos a expandirse geográficamente y ser un imperio gigante como lo es hoy en día. Y bueno, básicamente también contrastar eso con qué es McDonald's hoy en día, ¿no? Que es el gigante que todos conocemos. Entonces, bueno, una vez habiendo visto McDonald's y una vez pensado lo que es ahora, esa transición, bueno, pensar un poco cuál es el verdadero negocio de McDonald's. Si bien se dedican a hamburguesas, también tienen temas relacionados a los bienes inmuebles, cuestiones que hay de trasfondo que permiten que sea un sistema financiero sostenible, que han permitido que McDonald's llegue hasta donde está hoy en día. Y yo lo que hago con los empresarios con los que platico es preguntarles, ¿esto hubiera sido posible sin planeación y análisis financiero? Hasta el día de hoy no me he encontrado con ningún empresario que me diga que sí, que eso se hubiera podido hacer sin
una correcta planeación y análisis financiero. Básicamente la estrategia lo es todo en esta transición, y esto todos los empresarios me han dicho que pues la participación de la planeación y el análisis financiero ha sido primordial para pues llevar a cabo esta transformación. Teniendo eso en contexto, pues podemos empezar a dimensionar un poco la importancia y darnos cuenta por qué algunas empresas que no consideran de la forma adecuada estas estrategias o esta forma de ver los negocios, esta forma de asegurarse de estar haciendo la mejor manera posible. Básicamente sabemos que existe esta forma hipotética de ver las cosas en la cual el dinero es la sangre de todo negocio. Y bueno, pues si todas las empresas tienen esa misma sangre, tienen el dinero, los flujos de efectivo como esos flujos, esa sangre corre por las venas, lo más adecuado o lo que es de esperarse es asegurarnos de que se está llevando a cabo este flujo de la mejor manera posible. Buscar optimizar las finanzas, buscar optimizar esos flujos sanguíneos en busca de que la empresa sea lo más fuerte posible, y eso es algo que todos los negocios tienen en común. Y esto implica que el estudio en este campo también haya sido de alta importancia a lo largo de los años y que hoy en día tengamos muchas herramientas, muchas estrategias muy sólidas, muy eficientes, pero sucede que hay muchas empresas que no las llevan a cabo o quizá no las llevan a cabo de la mejor manera posible o las desconocen, ¿no? De la mano con algunos errores de los que vimos anteriormente. Entonces, bueno, una vez habiendo visto esto, vemos esta cadena de valor de esta propuesta, de este servicio que se propone en este programa, y vemos que pues tenemos las áreas que comentamos hace un momento: el presupuesto, la estructura y el capital de trabajo. También se complementa con el diagnóstico financiero y la mejora continua como esta característica que nos permite estar iterando, mejorando constantemente y entendiendo las finanzas. El hecho de que comprendamos de la mejor manera posible las finanzas y la situación particular de la empresa implica que podamos ser eficientes en la toma de decisiones en el día a día. Por lo tanto, también es una interpretación que tiene bastante importancia. El diagnóstico financiero permite precisamente que podamos ser eficientes en nuestras tomas de decisiones en cuestión de presupuesto de capital, estructura de capital y capital de trabajo. Entonces es un área complementaria que yo propongo y pongo aquí en esta cadena de valor. Todo esto está impulsado por el Business Intelligence, temas de análisis de datos, Data Science, Financial Business Partnership, acompañamiento de una perspectiva financiera de todas las áreas de las finanzas. Y bueno, básicamente el hecho de tener esta composición integral y esta potencialización de todas esas áreas a través de esas herramientas de vanguardia nos permite que estemos haciendo las cosas de la mejor manera posible. Es así que podemos generar esta perspectiva, ver este cambio de situación en donde vemos el cambio de los errores que comentaba últimamente que he detectado a lo largo de todo este tiempo, y vemos que de pasar de tener ese error, de estar asumiendo ese costo de oportunidad, podemos transicionar y estar en una situación mucho más oportuna, que genera mucho más valor. Por ejemplo, de no considerar un área o un encargado de planeación financiera a contar con un sistema de gestión financiera que considera cada aspecto, ¿no? De forma sencilla, inclusive, que una vez implementado en realidad no requiere mucho tiempo para su gestión y para mantenerse al día. Por lo tanto, no hay tanta exigencia en cuestión de la persona que esté en el volante en el día a día. Además, sabemos que las herramientas hoy en día están avanzando drásticamente, entonces cada vez se requiere menos tiempo y menos atención desde una perspectiva humana para generar esta intervención sólida desde la perspectiva de la gestión financiera. También de no conocer, considerar y utilizar todas las herramientas que existen, a contar con un repertorio completo de las mejores herramientas en el campo, con su manual de uso y documentos de apoyo para aplicar cada herramienta de la mejor manera posible. Tenemos también de usar estrategias obsoletas, a contar con un sistema a la vanguardia, un sistema de gestión financiera, de no entender correctamente la situación financiera y no poder interpretárselo esto a los demás tomadores de decisiones y a las demás áreas internas de la empresa, a contar con procesos estandarizados de calidad que nos aseguren que estamos proporcionando la información de la mejor manera posible a todos los tomadores de decisiones y de forma general a toda la empresa, de no tener un sistema de control de la estrategia, a contar con una metodología que implica mejora continua y un seguimiento de las actividades de planeación y análisis financiero, y de no considerar información, datos y análisis que ya existen, que ya están allá afuera, a que pues podamos implementar toda esta información y todo este valor que nos pueden generar para precisamente optimizar la toma de decisiones de forma interna en la empresa. Estas son algunas estadísticas específicamente hablando del caso de México,
Y bueno, dice que muchas empresas tienen problemas financieros, el 70% según el ITAM, el 65% de las pymes no tienen un plan financiero, el 83% no cuentan con un presupuesto, no generan su presupuesto para tener una perspectiva de de cuál es el panorama que les espera en este año venidero o en este periodo venidero. Y bueno, algunos datos similares que nos hacen ver de forma más tangible el problema y el tamaño del problema que tenemos enfrente. Y bueno, a través de esta intervención, de esta metodología, de este programa, las empresas pueden pasar de formar parte de esas estadísticas a estas otras estadísticas donde vemos que, según Forbes, las empresas con una buena gestión financiera tienen una tasa de crecimiento del 30% más alta que la competencia, que las otras empresas. Según el Harvard Business Review, las empresas con una buena administración financiera son más rentables, un 12%. También las empresas con una buena gestión financiera tienen un 280% más de probabilidad de tener rendimientos altos. Es mucho más probable que estemos en la parte superior de las empresas que lo están haciendo de la mejor manera. Las empresas que tienen un plan financiero también tienen un 85% más de posibilidades de acceso a financiamiento. Muchas veces me encuentro con empresarios que buscan levantar capital o buscan conseguir cierta deuda, pero no logran hacer que los bancos y que los fondos o que otros inversionistas les abran la puerta. Y esto es precisamente por esto, ¿no? El hecho de que tengamos una buena gestión financiera nos abre las puertas en cuestión de oportunidades, nos incrementa el crecimiento, hace que nuestra empresa crezca más y a la vez de que está incrementando también la rentabilidad que estamos generando día a día, mes a mes, año con año y demás. Bueno, aquí tenemos otros datos, pero básicamente esa es la transformación. Podemos pasar de las estadísticas que vimos en el slide pasado a estas estadísticas a través de una correcta implementación de una metodología de gestión financiera y asegurándonos de tener una gestión financiera sólida, precisamente. Me gustaría compartir también esta reflexión. ¿Qué porcentaje de la utilidad de una empresa exitosa se debe a su buena gestión financiera? Es decir, si yo tengo una empresa que tiene un margen muy alto, ¿qué tanto de ese margen se debe a que estoy teniendo buena gestión financiera? ¿O qué tanto de ese margen se debe a que simplemente el negocio va bien, simplemente el mercado quiere mi producto, simplemente las cosas se dieron para que así sea, simplemente mi intuición, no lo sé? Otras cosas, otras variables, pero ¿qué tanto porcentaje, no? Además de pues, esta aclaración, en ocasiones, como en el caso de McDonald's y como el caso de otras empresas que su modelo de negocio está construido a partir de estas estrategias, el hecho de considerarlas e implementarlas es una diferencia de vida o muerte, hablando de las empresas. Entonces, hay muchos casos en los que esto no se puede identificar y generar un valor tangible, un porcentaje tangible de cuál es el impacto de una buena gestión financiera, sino que la gestión financiera precisamente genera esta diferencia de esta línea de entre la vida y la muerte. Y de forma general, de esto es de lo que me he estado dando cuenta en este último tiempo. Y bueno, se muestra muy fácil, está muy sencillamente expresado en algunos slides y demás, pero esto implica días y días y días de hablar con empresarios, rebotar ideas, investigar, contrastar, además de tener conocimiento de todas esas estrategias y de generar un acompañamiento no tanto de estudio de campo, de mercado, sino que también desde una perspectiva académica. La metodología nuevamente es una metodología desarrollada por mí. En el proceso de mi maestría, precisamente esta metodología es esa metodología que me permitió tener el grado de maestro. Y bueno, también esto de la mano de que pues fue revisado por muchos académicos, tuve varios lectores, tuve algunas personas que fungieron como asesores del campo de práctica que me generaban y me aseguraban que estuviéramos bien encaminados, que estemos describiendo bien y generando una propuesta de valor sólida. Entonces, digo, solo hacer ese comentario, se muestra muy sencillo, el trasfondo no lo es tanto y toda la experiencia y todo el tiempo y el esfuerzo que se ha tomado para llegar aquí el día de hoy tampoco lo es. Entonces, dejar esa consideración y seguimos con la explicación de oxígeno. Una vez habiendo visto esto, mencionar que también creo que es importante que identifiquemos la fuente de la cual recibimos cierta información. Por lo tanto, me gustaría hablar un poco sobre mí y mencionar un poco sobre algunas personas que han confiado en mí y en mi trabajo. Una de ellas es el empresario Edwin Cepol, el cual se tomó la molestia de realizar un breve video testimonial sobre su trayectoria y cuál ha sido su experiencia al trabajar conmigo, el cual dejo brevemente. Digo, no es la intención mostrar testimonios
de gente que habla sobre mí, pero de forma breve me gustaría mostrarles un breve pedazo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que dice Edwin Sepol de trabajar conmigo. Hola, soy Edwin Sepol, fundador y director de Numen, un think tank y una company builder. He tenido la fortuna, la dicha de colaborar con René y definitivamente ha sido una muy buena fortuna. René es un tipo responsable, es alguien que no procrastina, adelanta las cosas, proactivo. La verdad, para mí todas las experiencias que he tenido, que no son pocas, de colaborar y de traer proyectos junto con René, han sido exitosas, adecuadas. La verdad es que recomendadísimo. No duraría ni un segundo en seguir trabajando y seguramente estaremos por ahí creciendo junto con él. Y bueno, como comentaba, es un breve video testimonial. De hecho, tengo otros testimonios, otras recomendaciones de personas que han confiado en mí, en mi trabajo, que han trabajado cerca de mí, que han podido evidenciar todo el valor y la capacidad que tengo en esta área específica. Entonces los invito a visitar mi página web, en donde también tengo publicadas otras recomendaciones y testimonios, la cual es reneaguirre.com.mx, René Aguirre pegado, seguido, .com.mx. Y bueno, habiendo explicado eso, me gustaría entrar en tema y vamos a hablar sobre Oxígeno. ¿Qué es Oxígeno? Oxígeno es un programa diseñado para que los empresarios y las empresas puedan estructurar de forma sólida y eficiente todo lo que tenga que ver con relación al análisis y planeación financiera, temas relacionados a administración financiera, finanzas corporativas y demás. Pero bueno, creo que me gustaría también mostrarlo apoyándome brevemente sobre la landing page o la página que he diseñado de Oxígeno. Entonces nos vemos enseguida con este apoyo visual. Bien, a día de hoy que estoy grabando esta muestra, esta es una landing page que he diseñado un poco para mostrar lo que es Oxígeno. Y básicamente vimos que Oxígeno busca promover el diseñar un área de planeación y análisis financiero sólida para tu empresa sin desperdiciar tiempo y dinero. Oxígeno es un curso diseñado para ejecutivos, administradores financieros y empresarios que buscan optimizar las finanzas de su empresa. Proporciona el conocimiento y las herramientas tanto de las finanzas corporativas como de data science necesarias de manera organizada, sencilla, replicable y eficiente. Esas herramientas que son necesarias para llevar a cabo esta labor, ¿no? De obtener esta estructura sólida de las finanzas y la gestión financiera de la empresa. Entonces, bueno, de esto vamos a estar hablando inclusive un poco más adelante, pero de forma general, esto es lo que es Oxígeno, ¿no? Proporciona el conocimiento y las herramientas necesarias de manera organizada, sencilla, replicable y eficiente. Una vez visto eso, vemos el temario. Tengo aquí un temario que consta de unas cuantas secciones, unas cuantas secciones en realidad. Como vamos a ver, algo de contenido extra con algunas conferencias y otros reviews que vamos a estar agregando. En el tema también de inteligencia artificial, algunas herramientas y plataformas que generan valor y que están orientadas precisamente al tema de análisis financiero y la toma de decisiones. Entonces, son cosas de alto valor también. Estas secciones que vemos aquí son las secciones que están dadas de acuerdo a la clasificación de las herramientas. Enseguida las mostraré. Y vemos que, pues, básicamente está compuesto de una forma en la cual primero hacemos una introducción, mostramos cómo se va a manejar el programa de forma general, cómo se va a manejar Oxígeno al respecto de dudas y soporte, cuestiones general, pasando de lo general a lo específico, de forma que vamos a mostrar de forma general las herramientas y cómo se utilizan, y cada caso específico, claro que van a haber dudas, pero es muy complicado que desde un programa general y pregrabado se resuelva todos los problemas relacionados. Por lo tanto, Oxígeno busca proporcionar la perspectiva general y de forma específica también da algunas herramientas, algunas matices y direcciones para saber hacia dónde tenemos que movernos para resolver problemas y situaciones particulares. Entonces, habiendo visto eso, vemos un poco de la metodología, cómo está estructurada, de dónde viene, por qué funciona así y demás. Y vamos a mencionar un poco un bonus por término del curso. En realidad es un bonus por obtener más del 60% del progreso del curso, que es básicamente 2 asesorías
que puedan utilizar las personas, los empresarios y las empresas que tomen el programa, y que son esas asesorías que buscan precisamente resolver cualquier duda particular, cualquier duda específica que hayan surgido o que de repente puedan verse envueltos en dada su situación específica, ¿no? Hay muchas herramientas que son de valor solamente cuando la empresa o el empresario está pasando por ciertas circunstancias, y en estas situaciones hace mucho sentido tener el acompañamiento por expertos y personas que tienen esta visión general y que básicamente su trabajo y su profesión, su especialización es hacer eso de forma continua. Entonces, vemos la introducción, vemos los fundamentos, hablamos de forma general las bases de la gestión financiera, de cómo funciona, algunas cosas que tenemos que hablar en cuestión de moral, algunas premisas y máximas financieras que son reglas o axiomas que van a cumplirse, y podemos generar esta interpretación o mostrarlos de forma introductoria. Algunas herramientas que tenemos que conocer sí o sí para aplicar otras herramientas, o algunos métodos que son de conocimiento común para los financieros y para toda esta rama de conocimiento y todo el sector financiero, económico y demás. Entonces, habiendo visto eso, vemos también temas relacionados, algunas recomendaciones en cuanto al uso de las finanzas, cómo gestionarse, cómo llevarse a cabo, algunas recomendaciones y demás. Eso todo en fundamentos. Una vez habiendo visto eso, empezamos de forma sencilla, de forma clara y eficiente a explicar cómo es que funciona la metodología, a qué se refieren las técnicas, a qué se refieren los enfoques, que básicamente las técnicas y los enfoques es la forma en la que yo encontré que pudiera diferenciar las herramientas que existen en el campo. Por su lado, las técnicas son formas, son como si fueran fórmulas o procesos técnicos de aplicación para hacer análisis de datos de cierta forma, y los enfoques por su lado quizás son más cualitativos, quizás son procesos, quizá no son tan numéricos, pero también generan alto valor a la hora de hablar de generar valor y riqueza desde una perspectiva financiera. Entonces, las técnicas son más cuantitativas, los enfoques son más cualitativos, es decir, las técnicas son más de números, los enfoques son más de procesos y de características. Y habiendo visto eso, también hablamos sobre que hay técnicas y enfoques recurrentes y especiales. Los recurrentes son aquellos que se recomienda se ejecuten cada cierto periodo para mantenernos a la vanguardia, para mantenernos actualizados, para tener esta previsión y hacer las cosas de la mejor forma a futuro, tener ya gestionado con un tiempo de anticipación e identificada la situación particular de la empresa. Bueno, de forma general me gustaría hacer esta aclaración. Las técnicas y enfoques son herramientas. Las técnicas, como mencioné, son más cuantitativas, los enfoques más cualitativos, pero cuando yo digo herramientas, estoy hablando de técnicas y enfoques, estoy generalizando ambos grupos. Por lo tanto, cuando yo digo herramientas, me refiero a los dos, me refiero tanto a técnicas como enfoques, y vamos a ver que hay herramientas recurrentes y herramientas especiales. Las herramientas recurrentes son aquellas que son herramientas que son de utilidad para hacerse de forma recurrente, ya sea mes a mes, inclusive algunas cada, no sé, cada trimestre, y algunas inclusive de forma anual, depende de las características de la empresa, las necesidades particulares, y todo esto se aborda en cada una de las herramientas y ahí se dan recomendaciones al respecto de cada cuándo utilizarse y demás. Y las herramientas especiales son aquellas que surgen, su necesidad surge a partir de que se materialice un detonante. Por ejemplo, para yo evaluar un proyecto desde la perspectiva financiera, es necesario que tenga ese proyecto. Si yo no tengo proyectos, no puedo o no me puede ser de utilidad la evaluación de proyectos. Entonces, ahí es donde entran los especiales. Para yo necesitar asesoramiento o acompañamiento en una adquisición, yo tengo que verme en la situación en la que necesito ese acompañamiento o ese seguimiento. Entonces es la diferencia, ¿no? Recurrentes son cosas que se tienen que hacer, especiales son cosas que surgen dadas ciertas circunstancias que suceden en el día a día de las empresas. No por eso significa que son de menos valor, inclusive son más especiales, más específicas, pero en realidad son de alto valor. En realidad se puede determinar también que las recurrentes son como las finanzas o la perspectiva financiera básica, el toolkit, las herramientas básicas que tienen que tener todas las empresas sí o sí. Y los especiales son más como
finanzas avanzadas, finanzas corporativas especializadas de alto impacto, particulares dadas ciertas circunstancias que puedan suceder en el mercado, en la empresa y demás. Entonces, una vez habiendo visto esto, vamos a hablar sobre algunas cuestiones de mejora continua que tiene la metodología, cómo llevarlas a cabo y demás. Algunas sugerencias para aplicar las técnicas especiales cuando no estamos en esas situaciones que las necesitamos, pero hace sentido que nos vayamos familiarizando. Entonces se dan algunas recomendaciones, se habla sobre la información, cómo se va a manejar el tema de la información en el curso y cómo se va a presentar para que sepamos qué información necesitamos para aplicar cada herramienta y que todo sea totalmente claro. Y se da introducción a un evento, a una característica clave del programa, que es el storytelling. En este caso vamos a estar hablando de Alex, que es un emprendedor que tiene esta idea de TechBooks. Alex tiene una historia que, bueno, él es apasionado de los libros, apasionado de la tecnología, de repente desarrolla cierta tecnología que permite que se creen libros que proyectan hologramas y a partir de este invento de Alex, Alex decide crear TechBooks, que es una empresa nueva, una startup que empieza a promover, empieza a crecer y empieza a ver cómo funciona. Entonces, vamos de la mano con Alex, viendo su historia y viendo cómo es que Alex requiere ciertas herramientas para crecer, ciertas herramientas para conocer su situación financiera, para saber cómo debe de apalancarse, para saber cómo resolver ciertos problemas o cómo optimizar sus recursos y demás, todo lo que tenga que ver relacionado al campo. Y de esta forma es que vamos viendo con cada herramienta un contexto que nos dice cuál es el contexto de la situación de Alex previo al uso de esa herramienta, un problema que nos dice qué sucede para que Alex necesite usar esa herramienta de repente. A lo mejor está confundido, no sabe cómo están sus ventas y necesita analizar. Ese puede ser el problema porque está confundido y quiere saber más. Y la solución viene siendo la herramienta que es cuando Alex aplica esta herramienta y por fin puede resolver el problema que fue anteriormente planteado. Entonces el storytelling tiene esas tres fases: primero contexto, después problema, después solución, y en la solución es en donde se logra ver cuál es el objetivo de dicha herramienta, por qué es de valor esa herramienta para la empresa dadas sus circunstancias, y también se menciona qué información se requiere para que pueda llevarse a cabo la herramienta particular. Después del storytelling también se menciona o se hace una lección completa mostrando este descargable que se va a proporcionar al usuario del programa, en donde se va a mostrar cómo aplicar de forma técnica, de forma práctica, cómo se aplica esa herramienta, cómo se lleva a cabo, cómo se interpreta, qué significa cada cosa y demás. Y bueno, esa es una lección completa y después en esa misma lección pues tiene el descargable para que pueda ser aplicado en las empresas de todos los usuarios que entren al curso. Una vez habiendo visto esto, terminamos de ver la metodología y empezamos a ver las herramientas. Empezamos a ver primero, como comentamos, los enfoques recurrentes, que son como herramientas más cualitativas que se usan constantemente, temas de análisis financiero, cuestiones básicas, inclusive para temas de startups, unit economics, inteligencia de negocio, dashboarding, para asegurarnos de comprender la situación particular de la empresa en el día a día, temas de KPIs, acompañamiento, Objective Key Results, OKRs, que van y se complementan excelentemente estas dos herramientas. Es una metodología muy padre también. La administración de valor intangible, que muchas veces se desconsidera, pero que inclusive hay metodologías más complejas orientadas a esto. La gestión de riesgos, cómo evitar que se materialicen los riesgos, cómo generar propuestas para mitigación de riesgos y evitar que estos puedan materializarse y que pueda presentarse una situación muy desfavorable hacia con la empresa. Como comentaba, primero tenemos el contexto en donde hablamos de TechBooks, de Alex y los libros con proyección holográfica, y después hablamos en las herramientas con una aplicación, mostramos la aplicación, cómo funciona esa herramienta y se muestra también, se proporciona el descargable para que sea aplicable en cada caso particular. Seguimos con algunos otros enfoques, temas de cuestiones sociales, criterios ESG, cuestiones que tenemos que hacer sí o sí, y las empresas cada vez más tienen necesidad de tener un pie en, y cuestiones generales primero de la estructura de capital, apalancamiento. Vamos viendo en qué casos hace sentido, en qué casos no hace sentido, y una pequeña fórmula muy práctica pero eficiente que nos permite identificar cómo y cuándo necesitamos, de verdad hace sentido apalancarnos para generar mayor beneficio en la empresa. Esto que vimos en este momento son los enfoques recurrentes. Tenemos lo mismo con las técnicas recurrentes,
en donde vemos cuestiones más prácticas, temas de determinación de los flujos de efectivos financieros. Sabemos que los estados financieros están de acuerdo a los principios contables, que son distintos a los principios financieros. Entonces hay cálculos precisamente para determinar toda esa información financiera, y no porque veamos un estado contable significa que ese es el flujo real, claro que no. Entonces todas estas aclaraciones se hacen en este programa, se van mostrando cómo hacer el análisis y la interpretación desde una perspectiva financiera y no tanto contable. Temas de análisis financieros, diferentes estrategias, el análisis porcentual con base común, la vieja confiable, que son razones financieras. Hay un campo extenso, muy grande en razones financieras, hay extrema confianza desde los autores hacia las razones financieras y hay mucha versatilidad. Se puede analizar la empresa desde diferentes ángulos, con diferentes perspectivas, diferentes fines, y se puede aprovechar de muchísimas formas. En realidad hay muchas formas en las cuales las razones financieras pueden generar valor a la hora del análisis. Se ven herramientas de análisis un poco más particulares, la identidad DuPont, análisis de sensibilidad, de escenarios que hacen sentido con tema de gestión de riesgos, en proyección de proyectos y demás. Seguimos con punto de equilibrio, cuestiones también que de repente son más particulares para ciertas circunstancias, pero que siempre son un gran alivio de cabeza el tener esta información, saber cuándo estamos, cuál es el mínimo que necesitamos, cuándo estamos tablas, cuándo estamos generando beneficio y demás. Temas de diagnóstico más complejo, cuando nos contrastamos con nuestra competencia, cuando hacemos un análisis inclusive sectorial, cuando podemos interpretar cómo estamos parados en relación a la competencia y en relación al mercado. Temas un poco más de capital de trabajo neto, temas de a corto plazo, presupuesto efectivo, manejo de efectivo a corto plazo, el ciclo de efectivo, cómo tenemos que entender el apalancamiento a corto plazo, en qué momento o qué circunstancias son óptimas, ideales, dadas nuestras particulares específicas y demás. Y otros temas en relación a administración de inventarios y créditos, en qué momentos vale la pena aperturar líneas de crédito hacia nuestros clientes, cómo gestionar eficientemente nuestros inventarios en busca de no tener una inversión ociosa ahí, y también en busca de no quedarnos sin inventario que vender y que gracias a eso perdamos un costo de oportunidad por perder ventas. Temas de modelación de planeación financiera, crecimiento sostenible y el financiamiento externo requerido. Bueno, me estoy yendo uno por uno, pero en realidad son muchas herramientas. Creo que hace sentido que las veamos de forma general todas. Temas de evaluación de activos de capital, cuál es el valor que se le tiene que dar al capital que se utiliza en la empresa como inversión, el riesgo de mercado en relación a la industria y a la empresa en particular, cuál es el enfoque de la empresa, el apalancamiento financiero, cuál es el escudo fiscal que genera la deuda desde una perspectiva financiera, cuáles son los ahorros tangibles reales y cómo podemos saber en qué momento y cómo nos puede generar de utilidad desde una perspectiva fiscal la deuda como tal. Y eso es lo que vemos en la segunda parte, que son las técnicas recurrentes. Seguimos con, bueno, esto que hemos visto hasta aquí son cosas básicas, como el kit básico, como mencionaba, y ya lo que vienen los enfoques especiales, ya no los voy a ver uno por uno, son más complejos, más avanzados, pero son cosas que también hacen mucho sentido y que pueden ser de extrema utilidad dadas ciertas circunstancias y en ciertas situaciones particulares. Entonces, son herramientas de más alcance, de más valor, más específicas, más profesionales y demás. Y bueno, todo en general, todo el curso está repleto de todas las herramientas que existen allá afuera que pueden ser de utilidad de cara a una gestión financiera óptima. Que sin duda, a pesar de que yo pueda pensar que no me van a ser de utilidad de todas estas herramientas, seguramente en algún momento lo serán, y yo recomiendo que se vean todas las herramientas, porque el conocer qué herramientas existen implica que cuando nos veamos en cierta situación podamos saber qué cosas ya hay que nos pueden servir para dada situación particular. Entonces, bueno, estas son todas las herramientas que hemos visto. Explicamos un poco el tema de la metodología, el tema del storytelling, cómo funciona. En este cambio, pues bueno, este es un caso que esta es la presentación que estoy haciendo en el momento de grabado esta muestra, pero ese temario buscará mantenerse actualizado, se van a agregar más herramientas, se va actualizando conforme a la retroalimentación de los usuarios y se va a mantener siempre vigente como tal el programa de Oxígeno. Es todo por esta visión general del programa y seguimos con la explicación.
Una vez que hemos tenido esta introducción, que hemos visto cuál es el enfoque, mi trayectoria, mi especialización, lo que he recorrido y bueno, también un poco sobre oxígeno de forma general y por fuera, me gustaría ahora hablar sobre algunos puntos clave que considero que constan en este programa, ya que esto nos permitirá evidenciar y saber de cierta forma qué es oxígeno de una forma más profunda aún e identificar el valor que tiene para ofrecernos. Entonces vamos enseguida con los puntos clave que menciono. El primer punto es que Oxígeno promueve el uso de una metodología única y comprobada que es de desarrollo propio, que yo desarrollé a través de investigación, como mencionaba, y que ha sido sometida a estrés, ha sido propuesta y ha sido socializada con diferentes académicos, diferentes personas con doctorados y personas profesionales en el campo, con perfil financiero, contable y administrativo, e inclusive con científicos de datos, que son estas personas dedicadas a la data science. Y bueno, se ha recolectado toda esta información, toda esta retroalimentación, y es así que esta metodología ha tomado la forma que tiene hoy en día a través de haberse sometido a todo este estrés y de haber capturado todas las observaciones y las fortalezas que estos otros revisores han detectado en la metodología. Y bueno, estamos hablando de que es una metodología que no está en pañales, es una metodología que ya ha pasado cierta trayectoria y que ha sido comprobada. Nuevamente mencionar que es una metodología única, desarrollada por mí, es una metodología que no se va a encontrar en ningún libro, meramente ha sido desarrollada por mí, y todo lo que se está viendo en el programa y los servicios que promuevo complementarios al curso son servicios que constan de esta metodología de desarrollo propio. Entonces, bueno, mencionar que es único y que sin duda no se encontrará esta misma metodología en ningún otro lado. Mencionar ahora que desde sus principios, desde la investigación científica, la metodología buscó tener ciertas características y esta metodología busca ser organizada, sencilla, replicable y eficiente. Organizada porque precisamente, como hemos visto en el video previo en donde vemos cómo se compone el programa, pues tenemos una secuencia con un cierto orden, con una cierta formulación metódica, con una cierta metodología estandarizada que busca que todo esto sea organizado y que busca que nosotros no tengamos que rompernos la cabeza para saber cómo estamos y qué sigue o qué podemos seguir haciendo para seguir optimizando la gestión financiera de la empresa. Ese es el primer punto. Sencilla porque precisamente buscamos comprender todo esto desde fundamentos claros y sólidos que nos permitan comprender de qué va cada herramienta, para qué sirve y el por qué son de cierta utilidad. Además que, como vimos, el programa mismo busca precisamente promover la sencillez a la hora de comprender cada herramienta a través de ciertas otras metodologías de las cuales vamos a hablar en un momento. Entonces, bueno, ese es el segundo punto. Replicable porque si bien es una metodología general, es una metodología que puede ser aplicada a cualquier tipo de empresa. Si bien hay ciertas empresas que forman parte de algunas industrias a las cuales no les son de utilidad ciertas herramientas, por ejemplo, algunas herramientas que buscan promover el correcto uso de inventarios, por ejemplo, ¿no? Y otro tipo de estrategias que se limitan a ciertas industrias. De forma general, lo que busca el curso es promover el uso y la comprensión de todas estas herramientas que existen allá afuera hoy en día, en busca de que las empresas puedan identificar las que son de utilidad para ellos y también dadas las circunstancias particulares actuales de la empresa, y ponerlas en práctica generando todo este valor y asegurándonos de no correr el riesgo de no usar esa herramienta cuando nos puede generar cierto valor. Es así que esta metodología puede ser utilizada de la misma forma para una empresa dedicada ya sea al retail, compra-venta de productos, y también para empresas dedicadas a servicios, simplemente, como comentaba, adaptando ciertas particularidades o enfoques o haciendo ciertos ajustes de tal modo que la metodología promueve todas las herramientas, y desde luego lo que busca es que las herramientas que sean aplicables a una industria o a una empresa sean utilizadas de forma óptima en ese caso. Entonces ese es el tercer punto, el cual es replicable y eficiente porque, como comentaba hace un momento, precisamente buscamos disminuir el riesgo o disminuir esta posibilidad de asumir el costo de oportunidad de poder estar haciendo las cosas de una mejor manera, pero no hacerlas ya sea por desconocimiento, porque no tenemos al alcance cierta información, por X o Y razón. Entonces buscamos que esta metodología sea eficiente a la hora de implementar una estructura sólida en la gestión financiera de las empresas. Como tercer punto, quiero promover este resultado tangible estándar que puede promover esta metodología de aplicarse correctamente, y es que los números dicen que por lo menos, o en un caso
muy conservador, sin ser optimista. Los números dicen que en promedio las empresas pueden incrementar un 4% su margen de rentabilidad, y estamos hablando de margen de rentabilidad final. Por lo tanto, literal, los ingresos, las utilidades finales incrementarían por lo menos un 4% a partir de las ventas de la empresa, lo cual es un margen gigantesco en comparación de los márgenes que manejan las empresas de forma tradicional. Entonces, bueno, hay mucha literatura al respecto, hay muchos estudios también al respecto, y es por eso que las empresas grandes de consultoría tienen este prestigio y se consideran grandes fuentes de apoyo para las empresas para incrementar esta utilidad y ser eficientes en su operación. Y bueno, básicamente dejar eso en la mesa y también invitarlos a cuestionarnos cuál sería el impacto de un incremento del 4% de nuestra utilidad, ya no solo tanto en nuestra vida profesional, sino también en nuestra vida personal. ¿Cuánto tiempo nos estaríamos ahorrando? ¿Cuánto estrés nos estaríamos ahorrando? ¿Cuántos objetivos pudiéramos estar cumpliendo? ¿Cuánto estatus pudiéramos estar reflejando de forma adicional? Y como tal, ese es el objetivo de la promoción de este método, y ofrecer este apoyo para las empresas para que ese valor que ya existe ahí, o ese valor que puede ser aprovechado, se obtenga de forma óptima a través de la implementación de las mejores estrategias y herramientas que ya existen hoy en día. Y bueno, pues ese es este punto 3. El siguiente punto es relacionado en cuestión a que, si bien lo que se busca mejorar y optimizar de la mejor manera posible es el área de análisis y planeación financiero de las empresas, básicamente optimizar y eficientar la toma de decisiones financieras del equipo directivo de los empresarios, también esto se hace a través del acompañamiento de ciertas herramientas tecnológicas, ciertas herramientas de data science o business intelligence, y básicamente allá afuera hay diferentes nombres para todas estas herramientas y todas están englobadas aquí de forma general. El enfoque como tal es la optimización de las finanzas de las empresas, la optimización de la toma de decisiones relacionadas a las finanzas de las empresas, y esto se logra a través de cierto acompañamiento, ya no tanto solo de herramientas propuestas por finanzas corporativas o administración financiera, sino también, como comentaba, de data science, machine learning y otros tipos de inteligencia artificial o tecnologías que acompañan y que ofrecen estas herramientas enfocadas a la mejora de las tomas de decisiones en este campo. Y es así que nos vemos con que, además de que estamos promoviendo el uso de ciertas herramientas de valor, también se hacen reviews o se recomiendan ciertas plataformas en busca de optimizar procesos, estandarizar los mismos, y también la automatización de ciertos procesos que nos permitan tener esta certeza de que las cosas se están haciendo de la mejor manera y de que nos estamos apalancando con las herramientas que están a la vanguardia allá afuera hoy en día. Y ese también es un complemento o una oferta de valor del programa que busca promover de forma eficiente todas estas plataformas existentes, hacerlas de nuestro conocimiento y, como comentaba hace un momento, pasar de lo general a lo específico. Si eso aplica para nuestro caso, tomarlas, utilizarlas en nuestra empresa y aprovechar todo el valor que el uso de esas herramientas nos puede proporcionar. Además, otro punto es que el programa busca generar esta perspectiva general de las finanzas corporativas, nos da un contexto de cuáles son las prácticas más eficientes allá afuera, y en vista de que muchas veces, si no se pueden resolver ciertas problemáticas muy particulares de alto nivel de complejidad en el curso mismo o en el programa mismo, lo que se hace es brindar esta visión general, este comprendimiento de cómo funcionan las cosas y de qué son y para qué son, para que de forma particular cada quien pueda buscar el especialista que le apoye con ese caso específico en caso de que se haya determinado que es una práctica de valor para la empresa particular. Además de que nosotros mismos podemos generar este acompañamiento de forma particular, como comentaba, un acompañamiento de la consultoría con este programa que va a ser propuesto y que van a estar funcionando de forma complementaria. Y básicamente lo que buscamos con este programa es generar esta contextualización general y asegurarnos de que comprendas de forma particular todos los campos, todas las prácticas eficientes y cuáles son esas cosas que se hacen de forma común relacionadas al campo de la gestión financiera, para que podamos primero saber lo que se hace y por qué se hace, y después tener suficiente información para saber si eso nos es de utilidad y saber qué es lo que tenemos que hacer o saber a dónde tenemos que ir para comenzar con dichas prácticas. Pasamos ahora a otro punto que también considero que es muy importante, y es el de que cada herramienta de la cual se habla en el programa, en las herramientas en las que esto aplique, se proporciona un documento descargable. Depende de la naturaleza de la herramienta de la cual estemos hablando,
qué tipo de documento, por lo general utilizando este equipo de Office, de modo que busquemos proporcionar esta información y estas herramientas de una forma general, sin complicarnos, si bien hay muchos softwares especializados que son muy particulares para ciertas cosas, por ejemplo, para el Business Intelligence, para el Machine Learning, para la toma de decisiones a través de inteligencia artificial. Bueno, pues aquí vamos a hacer una contextualización general de ciertos campos con alta profundidad de complejidad, como comentaba anteriormente, pero las herramientas que sí son de uso más práctico, de uso más teórico o cualitativo, inclusive en algunos casos, se proporcionan esos descargables, archivos descargables que podamos descargar, que podamos consultar, saber cómo se utilizan y se aplican cada herramienta, e inclusive estos archivos vienen formulados de forma que los cálculos se hagan de forma automatizada, si bien comento el cómo es que se llegan a los resultados y se explica cómo es que funcionan todas estas bases financieras e inclusive cómo y en dónde se puede consultar cualquier tema relacionado a cualquier herramienta de las cuales se promueven en el programa. De forma general, todas estas herramientas ya vienen automatizadas en estos descargables en busca de que puedas descargarlo, utilizar la información de tu empresa, cambiar los campos relacionados a esta información, se generan de forma automática los cálculos y de esta forma podemos dedicarnos exclusivamente a la interpretación y a generar la estrategia, que es lo que más importa, ¿no? Buscando precisamente automatizar todo el proceso de cálculos y también dando algunos matices o particularidades de cómo se pueden comprobar ciertos cálculos para asegurarnos de que todo está haciéndose de la mejor manera posible y evitar cualquier tipo de error. Otro tema relevante también es que la plataforma consta de sección de preguntas y respuestas o una sección para comentarios de cada herramienta o de cada lección. Por lo tanto, se resuelven dudas de esta forma, se genera este acompañamiento a través de todo el curso. Podemos ver las dudas de otros usuarios en caso de que existan y de esta forma complementar un poco más el programa. De hecho, buscamos a la hora de proporcionar ciertas asesorías como compensación por tomar el curso, también incentivar esta participación por parte de los usuarios de forma que puedan dar recomendaciones, tips, información complementaria que pueda ser de utilidad para otros usuarios al respecto de este campo general o cualquier tema relacionado al curso, al programa. Por lo tanto, estamos generando este complemento de información desde diferentes perspectivas en busca precisamente de que todo sea más claro, que sea más sencillo comprender, cursar el curso, que sea más amigable, que podamos ver la experiencia y las dudas de otros, así como sus respuestas. Y también, como comentaba, se planea promover el uso de ciertas asesorías como compensación por haber cursado el curso de forma óptima y haber implementado las herramientas en la empresa en busca precisamente de que se genere este valor, de que tengamos mejores prácticas a la hora del análisis de la información, de la toma de decisiones financieras y como tal busquemos acercarnos cada vez más a este incremento en la utilidad, en el valor y en la rentabilidad de la empresa. También se ofrecen ciertos recursos adicionales como conferencias, reviews de herramientas o de otras plataformas orientadas a complementar de forma directa o indirecta lo relacionado a la toma de decisiones financieras. Y como comentaba, esto en busca precisamente de generar una propuesta más general, una perspectiva general de cuáles son las mejores prácticas, cuáles son las herramientas que más se usan allá afuera, para qué son cada una y también buscar ver qué es lo que dice el mercado de ellas, buscar ver cuáles son sus fortalezas, ciertas características y también tratar de determinar a partir de esto si son herramientas que puedan generarme valor o generarte valor de forma particular a ti en tu empresa. Otra característica que también considero muy valiosa es el hecho de que se va a buscar mantener oxígeno siempre a la vanguardia, de modo que de forma constante se estén viendo cuáles son estas herramientas, esas herramientas nuevas que salgan al mercado, cualquier avance tecnológico científico relacionado a la optimización de la toma de decisiones financieras. Todo esto es algo que se planea estarse en constante capacitación, en constante investigación, formulando precisamente todas estas nuevas herramientas, metodologías, enfoques, cualquier cosa que genere valor y que complemente un poco más el tema de la planeación y el análisis financiero. Todo eso se va a estar constantemente analizando, procesando e implementando en el programa, por lo que Oxígeno va a ser un programa que siempre esté a la vanguardia, dado que va a estar en constante evolución y vamos a buscar precisamente mantener este enfoque de mejora continua, también buscando recibir la retroalimentación por parte de ustedes los usuarios y también tengo el compromiso de mantener a la vanguardia el curso en cuanto a estas observaciones particulares por parte de ustedes. Y esto lo digo más que por ser una propuesta de valor del programa como tal,
Lo digo porque considero que un programa que está a la vanguardia, que ha resuelto cualquier duda o cualquier deseo particular de sus usuarios, está constantemente manteniéndose a la vanguardia, optimizando su potencial, y esto me va a permitir posicionar a Oxígeno como un programa muy sólido, muy confiable, de alta calidad por sí mismo, simplemente por haber hecho la introducción de todas estas observaciones por parte de ustedes. Entonces son características que van a ayudarlos, más que ayudarlos ustedes, van a ayudar al programa mismo. Por lo tanto, es un objetivo que se tiene y que se va a buscar precisamente en busca de posicionar Oxígeno como un programa sólido, de alta calidad y altamente confiable y eficiente. Algo relacionado con esto es que cuando haya novedades, notificaciones, también se planea hacer la notificación a todos los usuarios por medio de una newsletter, y también se planea que esta newsletter sea una newsletter que no tenga una temporalidad. Tal vez se genere una entrega de la newsletter cada 15 días en un escenario positivo, tal vez cada 30 días, tal vez cada un periodo superior, pero básicamente esto va a estar en relación de cada cuando tengamos el suficiente valor, que sea realmente valor, que sean realmente actualizaciones de importancia al respecto de todo este tema relacionado al campo financiero y a la toma de decisiones financieras en las empresas. Por lo tanto, esta es una newsletter que está ligada directamente con la calidad, en busca de entregar ciertamente valor y no necesariamente cumplir ciertas temporalidades o cumplir con entregar una newsletter cada 15 días, de forma que tengamos que llenar de paja, de forma que de repente nos encontremos información que quizá no es de tanto valor, y que eso poco a poco vaya generando en nuestro subconsciente que esa newsletter no es de importancia. Por lo tanto, se busca que cuando haya una entrega de esta newsletter, precisamente sea algo que incite a ser leída, porque va a tener alto valor en su contenido. Otra característica del programa que considero que también es de muy alto valor es que el programa transmite la información de forma que, según la ciencia, es la mejor forma de transmitir esta información, de recibir un mensaje, de interiorizarlo, comprenderlo y aprenderlo para su posterior aplicación, de forma, por ejemplo, a través de formatos cortos, de forma que podamos tomar estos formatos cortos, interiorizarlos, que no sean tan extensos, y también de la mano de la complementación a través de el storytelling, a través de contar historias, que también se ha demostrado. Estas son cosas que les comento, hay múltiple información al respecto que avala que estas son las mejores formas de transmitir información y de enseñar. Y bueno, como comentaba, a través de las historias, nuestro subconsciente puede recibir esta información, interiorizarla, comprenderla aún más, entender por qué es de utilidad. A través de estas historias, motivar a nuestro subconsciente para absorber y retener esa información. De forma que, bueno, el programa está formulado desde diferentes perspectivas en busca precisamente de, como comentaba anteriormente, que sea un programa que esté en su máximo potencial, que sea un programa óptimo, y también esto se mantendrá en constante evolución en busca de, como comentaba anteriormente, mantener el programa a la vanguardia. Y bueno, el último punto que también considero que es algo de cajón, y es el hecho de que yo confío tanto en la metodología. Si estás aquí, yo sé que este programa va a generarte mucho valor, por lo tanto estoy dispuesto a garantizar el programa de la mejor forma posible, sin hacer preguntas, simplemente si se considera que no se genera suficiente valor o si se considera que no era lo que se buscaba. Está totalmente garantizado el programa por 30 días, y eso es también como una herramienta adicional para que podamos sentirnos confiados de que estamos en buenas manos, de que estamos en un programa de calidad, en un programa profesional que busca generar este valor, y que si yo creo que si no te estoy generando valor, tampoco hace sentido que tengas este programa y que hayas pagado por él. Entonces está totalmente garantizado nuevamente. Y bueno, habiendo llegado a este punto, ya vimos algunos otros puntos clave, hicimos la introducción, vimos el programa, de qué consta, hablamos de algunas características clave que consideraba oportunas compartir, y ahora me gustaría mostrar un poco más sobre cómo es Oxígeno y qué es lo que nos espera adentro de Oxígeno. Así que, como vimos también en la visión general del curso, cada herramienta busca de una breve contextualización, así que enseguida voy a mostrar algunas herramientas para que podamos ver cómo es que funciona esta primera fase de introducción, de contextualización. Podamos ver cómo es que se comparten las herramientas, cuáles son las herramientas o qué tipo de herramientas estamos compartiendo en Oxígeno. Estas son estas lecciones de contextualización, que de forma posterior viene la lección en la cual se enseña de forma práctica la aplicación de dichas herramientas o enfoques. Así que bueno, nos vemos con las herramientas.
Muy bien, bueno, pues aquí vamos a demostrar de forma introductoria el video de contexto de algunas de las herramientas con las cuales cuenta el programa Oxígeno. Y bueno, en este caso solamente elegí 4 herramientas, 4 puntos que me gustaría mostrar de forma general, que considero que son puntos variados, diferentes perspectivas o enfoques, pero a fin de cuentas muy oportunos, muy valiosos cada uno desde su perspectiva. Y de la misma manera que están estas 4 propuestas o estas 4 herramientas, también se cuentan con muchas otras herramientas de alto valor, como se ve en la página introductoria del programa. Entonces, bueno, comenzando, vamos a ver algunas herramientas al respecto de forma particular del diagnóstico financiero y hablando de técnicas recurrentes, es decir, herramientas con fundamentos más cuantitativos y que son de propuesta de uso recurrente, que básicamente se buscan implementar y generarse su aplicación a través del tiempo de forma periódica. Entonces, vamos para allá y comenzamos con los flujos de efectivo financieros. Y básicamente esta herramienta nos permite identificar de forma particular y a partir de los principios de las finanzas corporativas, como mencionaba, no tanto por los principios contables, que muchas veces los principios contables tienen algunos pequeños detalles diferenciadores en cuanto a lo que en realidad sucede, en cuanto a lo que los flujos de verdad representan y que son lo que la perspectiva financiera considera. Entonces, en este caso, pues básicamente la consideración de estos flujos y en busca de generar esta perspectiva, tenemos como mencionado el caso de Alex y TechBooks. Tenemos este contexto en donde vemos que TechBooks ha tenido problemas para pagar a sus empleados y proveedores a tiempo, ese es el contexto. Y el problema es que este contexto, esta situación, Alex no entiende el porqué de ella y pues no entiende por qué TechBooks no tiene suficiente dinero para pagar sus obligaciones. Entonces básicamente tenemos el contexto, tenemos el problema y la solución. Vemos que Alex, al analizar los flujos de efectivo financieros a través de la utilización de esta herramienta particular, Alex se da cuenta de que la empresa está gastando más en el gasto de capital neto, es decir, en el gasto en este inventado y popular CAPEX, el Capital Expense, en la inversión en la unidad de negocio o en el modelo de negocio. Entonces, básicamente, pues está generando esta compra de equipos o está generando esta inversión en activos de diferentes índoles y básicamente está generando esta inversión en este gasto de capital neto de una forma superior o de una forma excedente a lo que está generando en el flujo de efectivo operativo. Es decir, la producción o la operación está generando menos flujo que el gasto que está realizando, tal vez por tema de caja. En algunas startups básicamente constan de un periodo introductorio, sobre todo cuando están en etapas tempranas que generan esta quema de caja, que buscan hasta cierto punto generar esta quema de caja controlada y que hay estudios que básicamente buscan identificar cuáles son las mejores prácticas para generar este periodo de quema de caja de la mejor manera posible en busca de generar suficiente robustez y suficiente solvencia corporativa para después tener una salida, un exit desde esta perspectiva o básicamente comenzar a tener rentabilidad, ¿no? Haber conseguido esta captación del mercado y comenzar a explotar esta cartera que se haya obtenido o este posicionamiento en el mercado. Entonces, bueno, básicamente el capital de trabajo neto, es decir, la inversión o los activos que tienen a corto plazo, los inventarios y el efectivo que tienen las sucursales de TechBooks están disminuyendo a la par que el flujo de efectivo operativo, es decir, los ingresos de TechBooks por su operación son menores que el gasto de capital neto. Por lo tanto, de este modo, Alex tiene esta perspectiva. El generar este análisis permite que Alex tenga suficiente información para precisamente generar esta mejora de toma de decisiones. Si bien Alex pudiera hasta cierto punto tener cierta intuición de lo que está sucediendo, el hecho de verlo en los números, el hecho de verlo de forma puntual como un resultado en el análisis particular de estos flujos de efectivo permite a Alex tener esta certeza de la situación particular y generar una mejor toma de decisiones. Habiendo visto esto, vemos que el objetivo de la técnica es conocer los flujos reales de la empresa en base a sus fuentes de operación, inversión en capital de trabajo, que es básicamente la inversión en el efectivo a corto plazo, llamémoslo en aperturar líneas de crédito para nuevos clientes, en básicamente pues lo relacionado a cuentas por cobrar, cuentas por pagar, en mantener cierto nivel de efectivo para las obligaciones a corto plazo en las sucursales y en inventarios, todo lo que tenga que ver con cuestiones a corto plazo, que de forma directa se puede identificar todo aquello relacionado al capital de trabajo neto
viendo el estado de balance general, de modo que podemos analizar el activo circulante y todo lo que compone el activo circulante y pasivo circulante es lo que es relacionado al capital de trabajo neto. Entonces, bueno, una vez habiendo visto esto, también esta estrategia, esta técnica nos permite también determinar los flujos desde o hacia los deudores e inversionistas. Una vez que tenemos un flujo de efectivo libre, que el flujo de efectivo libre es el resultado de estos tres primeros flujos de efectivo de los cuales hablamos, este efectivo libre se puede dividir en estos dos fines o en estas dos fuentes, que básicamente son los deudores, a pagar la deuda en la cual la empresa ha incurrido, o a pagar a los inversionistas y pagar o como una compensación hacia ese capital aportado de forma previa. Y de forma puntual también para identificar cuál es la información necesaria para cada herramienta, vemos que en esta técnica la información necesaria es primero el balance general en el T-1, si estamos en el 2025, sería T-1, sería en el año 2024. El estado de resultados integral también de este 2024, porque es el periodo pasado al cual estamos en la actualidad, básicamente, que básicamente pues tenemos que trabajar con el balance pasado para generar estas proyecciones, por lo general, o con un periodo, si estamos hablando, por ejemplo, de balances mensuales y demás. Y también necesitamos cierta información, la cual podemos obtener a partir del balance general de un periodo previo. Es decir, no solo necesitamos el balance general del año 2024 en caso de estar en el 2025, sino que además necesitaríamos el balance general del año 2023, con el objetivo de determinar o de tomar ciertas cuentas como los inventarios, como los activos circulantes, los activos fijos y los pasivos circulantes, en busca de generar esta interpretación o determinar este cambio en el capital de trabajo neto y el cambio en la inversión de los inventarios en busca de generar ciertos datos de relevancia para generar este análisis. Una vez hecho esto, pues bueno, ya sabemos qué información necesitamos para generar la aplicación de esta herramienta de forma particular. También ya sabemos cómo nos puede servir. Vemos este contexto a partir de Alex y TechBooks. Y una vez habiendo visto eso, vamos con la siguiente herramienta. En este caso, esta siguiente herramienta es el diagnóstico de situación financiera estratégico. Y bueno, este diagnóstico de situación financiera estratégico es referente a la comparación de una empresa comparable, básicamente, con nuestra empresa en una situación particular. Básicamente, este diagnóstico, este análisis está fundamentado a partir de las razones financieras, y las razones financieras nos dicen cómo es que se encuentra la empresa en una situación particular, y depende del administrador financiero, del analista o de quien sea que las esté realizando, las esté analizando, la interpretación de qué es lo que nos dicen esas razones financieras. Por lo tanto, una forma que se utiliza en el campo para identificar y para generar una interpretación de cómo es que la empresa está parada, hacia dónde podemos dirigirnos, estamos haciendo bien las cosas, qué cosa puede cambiar, qué cosa puede mejorar, etc. Todo esto se basa básicamente, o se puede generar esta propuesta a partir de una comparación con una empresa comparable, básicamente, y para eso necesitamos que sea una empresa que tenga, pues quizá un tamaño similar. Si no es un tamaño similar, inclusive buscar que estemos hablando de una misma industria, que es algo que buscamos precisamente para saber que los riesgos a los cuales se enfrenta esta otra empresa son riesgos similares, son métricas medibles y comparables porque están en la misma industria, quizá en la misma geografía, y básicamente buscar que los riesgos sean comparables y buscar que también la práctica o la razón de ser de las empresas sea similar. Una vez que se cumple esto, podemos hablar que estamos comparando, aunque tengan ciertas diferencias, estamos comparando manzanas con manzanas, y de esta forma podemos generar esta interpretación hacia con la situación de las finanzas internas de la empresa de forma particular. Habiendo dicho eso, vemos el caso de Alex y TechBooks. Como contexto, Alex ha estado trabajando en TechBooks por un tiempo y ha estado haciendo un seguimiento de los ingresos y gastos. Ahora quiere comparar su rendimiento financiero con el de un competidor llamado Libros Tecnológicos. Alex, el problema viene aquí. Alex no sabe si TechBooks está funcionando bien del todo en términos financieros y quiere evaluar su rendimiento y compararlo con el de Libros Tecnológicos para identificar áreas donde puede mejorar su desempeño financiero. Ok, entonces una vez habiendo visto el contexto y el problema, pasamos a ver la solución. Básicamente en la solución vemos que Alex decide utilizar este análisis de razones financieras desde una perspectiva estratégica en contraste con un competidor, en este caso
libros tecnológicos, compara varias razones financieras importantes como el margen de beneficio, el índice de rotación de inventario y el índice de endeudamiento, y a través de ello descubre que el margen de beneficio de TechBooks es más alto que el de su competidor, lo que indica que están obteniendo más ganancias por cada dólar que gastan. También descubre que el índice de rotación del inventario de TechBooks es más bajo que el de libros tecnológicos, lo que significa que TechBooks tarda más tiempo en vender su inventario. Esta información le permite a Alex identificar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades para mejorar su toma de decisiones y estrategia empresarial. Como vimos, algunas de las diferencias que tiene TechBooks con libros tecnológicos pueden darse debido a el enfoque particular que tengan las empresas. TechBooks pudiera tener una diferenciación muy particular que genere esta diferencia con libros tecnológicos y por eso pudieran haber ciertas diferencias, pero también algo que explica de forma directa la diferencia entre los números de las empresas es directamente la administración, la forma de hacer las cosas, el know-how, los activos intangibles y demás. Entonces, todo esto nos describe de una forma general y un poco puntual las diferencias, particularidades y la situación en específico de las empresas, en este caso de TechBooks, y nos puede generar este aporte informativo adicional de cara en la toma de decisiones. El objetivo de la técnica es evaluar y comparar el desempeño financiero de la empresa con el de otra empresa similar comparable, y esto con el fin de identificar fortalezas y debilidades y tomar decisiones informadas. La información necesaria para la aplicación de la técnica es la información que ya habíamos requerido previamente con los flujos de efectivo financieros, por lo tanto los vemos grises como información que ya habíamos mencionado que eran de requerimiento. Y es una particularidad que se considera también al interior del curso. Tiene una estructura en la cual se maneja la solicitud o el señalamiento de la información requerida para cada herramienta. En este caso, el hecho de que se vea gris en esta diapositiva implica que esa información debería de contarse ya o anteriormente ya fue solicitada, por lo tanto se hace la aclaración de qué es lo que se requiere, pero no se solicita como si fuera información nueva que se esté solicitando de forma inicial en esta herramienta. Entonces, una vez visto esta herramienta, pasamos al que sigue y vamos a pasar ahora al área de presupuesto de capital. En este caso vamos a cambiar de hablar de técnicas, vamos a hablar de enfoques. En este caso nos vamos a mantener dentro de las herramientas recurrentes y ahora hablando de enfoques y vamos a ver este enfoque relacionado a la administración de riesgos. Básicamente la administración de riesgos es de alto valor porque busca precisamente evitar que se materialicen, es decir, que sucedan ciertos riesgos que puedan generar ciertas situaciones desastrosas o negativas hacia con la empresa. Por lo tanto, el hecho de identificarlas con anterioridad y generar ciertas propuestas o estructurar un plan de contingencia ante su ocurrencia puede generar una gran diferencia de cara a la consideración de todos estos riesgos. Y bueno, básicamente considerando que hay algunos riesgos que literalmente el hecho de que se materialicen o que sucedan o no puede estar arraigado a diferencias gigantescas en el funcionamiento y en la salud de la empresa, como si ésta va a seguir operando o no. Entonces, pueden ver ciertos riesgos como, por ejemplo, un accidente que de repente meta a la empresa en alguna situación mediática complicada y si no se había generado una correcta administración de riesgos, depende pues de forma particular de cuál es el enfoque de esta empresa, de qué industria se encuentra, pero el hecho de tener una correcta administración de riesgos puede ser la diferencia de tener y mantener con salud la empresa o quizá a lo mejor se presentó alguna situación, se pasan algunas complicaciones, pero como se tuvo un plan de contingencia bien adecuado, se logra salir adelante y continuar con la operación de la empresa. Y bueno, una vez que hemos hablado sobre la administración de riesgos de forma general, comenzamos con esta herramienta y vemos el caso de Alex y TechBooks, en donde el contexto es el de que Alex sabe que cualquier negocio tiene riesgos y quiere asegurarse de que TechBooks está preparado para manejar cualquier eventualidad. El problema es que a partir de esto Alex se da cuenta de que la empresa depende mucho de su inventario y su cadena de suministro, por lo que cualquier problema con la producción o distribución de los libros podría afectar seriamente su capacidad de cumplir con los pedidos y mantener a sus clientes felices. También se da cuenta de que los gastos generales, como la renta del local y los salarios de sus empleados, son altos, lo que significa que si los ingresos disminuyen, podría tener dificultades para pagar sus gastos fijos. Entonces, bueno,
vemos aquí que Alex cuenta con estas ciertas problemáticas que comienza a identificar. Esto a raíz de este análisis general, que estas problemáticas que estamos viendo que pudieran considerarse que son áreas de oportunidad del modelo de negocio actual, también puede considerarse que son riesgos a fin de cuentas. Por ejemplo, se menciona que si su cadena de suministro comenzara a tener ciertos problemas, de repente algún problema con la operación pudiera surgir, y es un riesgo que puede materializarse, es un riesgo que puede presentarse. Por lo tanto, en cuanto a lo que a la administración concierne, se puede generar algún plan de contención, algún plan de mitigación de riesgos. En este caso, de forma particular con el tema de la cadena de suministro, quizá buscando diversificar su portafolio de proveedores, generar, no sé, robustecer su cartera de proveedores y otras alternativas que pudieran generar esta confianza y evitar que se esté considerando este riesgo en TechBooks. También se menciona que hay algunas cuestiones relacionadas con sus gastos, por lo cual también hay áreas de oportunidad que Alex puede considerar y buscar identificar estos riesgos particulares y generar un plan de contención o una resolución hacia esos riesgos que se pueden materializar. Entonces, lo que hace Alex en estas circunstancias es, para manejar estos riesgos, decide implementar un plan de administración de riesgos. Primero, busca formas de diversificar sus proveedores y su cadena de suministro para que no dependa de un solo proveedor o ruta de distribución, lo que justamente comentábamos hace un momento. También busca formas de reducir los costos fijos de la empresa, como negociar un contrato de arrendamiento a largo plazo con su propietario y contratar empleados a tiempo parcial en lugar de tiempo completo, ¿no? Ya son alternativas que, de acuerdo a la situación particular de TechBooks, pudieran generarse, pudieran proponerse, y si se determinan viables, pueden tomarse en busca precisamente de evitar la materialización de estos riesgos. Además, Alex establece un fondo de emergencia para cubrir cualquier costo inesperado, como una falla en su sistema de inventario o una interrupción en la cadena de suministro. Y esto es un tema súper clave. Creo que, en mi opinión, todas las empresas deberían de considerar o constar de este fondo ante cualquier emergencia o situación imprevista que pudiera surgir. Y bueno, es una que yo considero una gran y muy buena práctica. Entonces, bueno, pues también Alex considera esto de forma adicional. Y mediante la implementación de estos planes de administración de riesgos, Alex puede estar preparado para manejar cualquier eventualidad y minimizar los impactos negativos en TechBooks a raíz de estos riesgos. Entonces, bueno, tenemos aquí la solución a raíz precisamente de una correcta gestión de riesgos y una metodología que permita que Alex haga y lleve a cabo todo este proceso de la mejor manera posible. Y vemos que el objetivo de este enfoque es identificar estos riesgos, analizarlos, evaluarlos y controlarlos. De acuerdo a algunos autores, comentan que se puede catalogar en estas dos áreas, operación y estrategia, y esto con el fin de reducir las posibles pérdidas financieras y proteger el valor de la empresa. Básicamente, eso es lo que busca realizar un correcto plan de gestión de riesgos. Y la información que se requiere para esta aplicación, como comentábamos, un enfoque tiene esta característica más cualitativa y por lo general la información que requiere tampoco es tan catalogable. Por lo tanto, tenemos esta información que es distinta. Vemos este color azul porque es información muy particular de este enfoque. Entonces, esa es la metodología de acuerdo a la solicitud de información del programa de oxígeno. Se presenta en color azul. Y vemos que la información que se requiere es, pues, primero, la identificación de esos riesgos, relevantes y no tanto. Aquí se argumenta que no hay riesgos que estén mal propuestos, que básicamente, aunque creamos que no, un riesgo no pueda ser del todo algo que debamos de considerar, muchas veces resulta que sí lo es. Entonces, no escatimar con el tema de la proposición de riesgos. Y bueno, una vez que se levantan estos riesgos, se identifican, también se analiza la probabilidad de ocurrencia de estos mismos riesgos del 1 al 5, qué tan probable es que ocurra, y también el impacto en caso de que se materialice, en caso de que ocurra, cuál es la magnitud de ese impacto, en este caso también del 1 al 5, a partir de donde podemos generar un análisis estadístico y un análisis de ponderación de los riesgos y sus impactos particulares en busca de identificar los riesgos que mayor requieren intervención. De forma general, proponemos algunas áreas de materialización de riesgos para su análisis. Como vemos en el caso de TechBooks, pues tenemos el área de la operación. También se presentan muchos riesgos en las áreas legales y de cumplimiento social. Riesgos estratégicos, que son también temas muy particulares de cada empresa, de cada industria,
y también son temas relacionados con la innovación y las metas propuestas por la empresa y también los riesgos de mercado. ¿Qué pasa si los consumidores dejan de preferir nuestros productos? ¿Qué pasa si sale una nueva tendencia, una nueva tecnología que hace que todos los consumidores se muevan hacia otro lado? Y bueno, son cosas y algunas proposiciones generales que se pueden hacer para comenzar a hacer este análisis en busca de estos riesgos. Una vez visto eso, pasamos a la última herramienta a la cual vamos a visualizar esta contextualización. En este caso, hablando de la estructura de capital, y es una técnica recurrente. Vamos a ver esta herramienta que es el apalancamiento financiero, la utilidad neta y la utilidad antes de impuestos. Básicamente vamos a generar esta comparación, este contraste de la utilidad neta con la utilidad antes de impuestos en busca de identificar el impacto del apalancamiento o de la deuda a partir de estas dos variables, ¿no? Vamos a generar este escenario en el cual tenemos un cierto apalancamiento y como sabemos, la premisa que acompaña esta herramienta es que la deuda tiene un cierto escudo fiscal que hace que tengamos una ventaja fiscal a fin de cuentas. Si bien nos genera un incremento en el riesgo financiero de forma general en la empresa, lo cual también amerita que los inversionistas demanden un mayor retorno por ese riesgo que tiene consigo, la empresa de forma adicional, el hecho de que esté apalancada implica que también debe ser más productiva y generar mayor valor. Entonces, a partir de este análisis podemos identificar estas dos situaciones, identificar cuál es el resultado final en relación a la utilidad neta y en relación a la utilidad antes de impuesto de dos escenarios con, por ejemplo, dos estructuras de capital distintas. Imaginemos una que sea 100% capital, sin nada de deuda, y la otra con la mitad de deuda, por ejemplo, y se puede generar de forma directa esta perspectiva, se puede generar esta percepción de cuál es el impacto en cuestión del escudo fiscal que genera la deuda a través de esta simulación. Bueno, una vez dicho esto, es de forma general una premisa básica, pero vamos a ver de forma particular más a fondo en el programa mismo de Oxígeno. Pero vemos el caso de Alex y vemos que, como contexto, Alex ha decidido tomar deuda para financiar la expansión de TechBooks con el objetivo de expandirse a otros mercados. Pero, bueno, aquí tenemos el problema. Alex debe asegurarse de que su estrategia de apalancamiento financiero sea sostenible a largo plazo y no genere más costos de los que puede soportar. Además de analizar el beneficio financiero generado por la deuda, por la deducción fiscal de los intereses. Básicamente busca identificar cuál es el impacto real de la deuda y el beneficio fiscal, en este caso de cara a las características fiscales del apalancamiento. Entonces, la solución es que, bueno, vemos que Alex decidió analizar el apalancamiento financiero de la empresa para determinar la cantidad de deuda que puede soportar y si estos beneficios fiscales del escudo fiscal superan los costos adicionales a las asociados con la misma, es decir, si hay más beneficios que desventajas o que costos. Y como mencionaba, este análisis de la utilidad neta y la utilidad antes de impuestos permite determinar el efecto del apalancamiento financiero de la empresa y evaluar los riesgos y beneficios asociados. Al realizar este análisis, Alex se da cuenta que las ventajas de la deuda aumentan a medida que la deuda aumenta como tal y como es de esperarse. Sin embargo, la desventaja por el riesgo de la deuda también aumenta y bueno, esto es en relación a esta deuda capital. A través de este análisis, Alex puede identificar si de verdad es conveniente, si estas desventajas que incrementan con la deuda son menores o dado su situación particular de la empresa y que busca precisamente expandirse, si de verdad hace sentido desde una perspectiva financiera, a través del análisis y de todos los fundamentos y la información que este análisis pueda presentar a Alex para su toma de decisiones. Entonces vemos que Alex tiene esta herramienta para generar este diagnóstico, esta comprensión de forma particular especializada de cara al apalancamiento y en busca de identificar el impacto y en este caso el escudo fiscal de la deuda. Entonces, bueno, vemos el objetivo de la técnica que básicamente es evaluar cómo el uso de la deuda puede afectar la utilidad neta y la utilidad antes de impuestos de TechBooks, considerando el beneficio del escudo fiscal que proporciona la deducción de intereses. Y la información requerida tenemos que básicamente vemos nuevamente de color azul debido a que la naturaleza de la información es muy particular de esta herramienta y vemos que se solicitan proponer algunas estructuras de capital con relación y montos de la capitalidad deuda. Esto es de forma particular en caso de que así existiese. Sin embargo, si no tenemos
Si no contamos con algún punto de referencia para generar estas propuestas de las estructuras de capital, podemos comenzar con un análisis desde cero, o sea, un análisis con números propuestos hipotéticos, y a fin de cuentas el análisis de igual forma nos va a presentar esta información. Y bueno, entonces la información que se propone buscar son las estructuras de capital con relación y montos del capital y la deuda actual, y una propuesta en caso de que estemos buscando cambiar nuestro apalancamiento para analizar las diferencias de la estructura actual y la estructura propuesta. También la tasa de interés de la deuda, que básicamente impacta directamente en todo lo que estamos analizando en este análisis, y la utilidad antes de impuestos esperada. Y bueno, básicamente esa es la información necesaria de la técnica, y hasta aquí culminamos con la presentación y las propuestas de estas herramientas de forma introductoria. Espero que haya sido de su agrado y que haya sido comprensible. De forma general, este es el modo en el que el programa de Oxígeno busca proponer, generar esta contextualización de las herramientas, y a partir de aquí podemos generar esta propuesta de estos archivos descargables, generar esta nueva lección con las intervenciones, demostrar cómo se aplica cada herramienta, cómo se utiliza, cuáles son las particularidades de cada una, resolución de temas que puedan presentarse, el funcionamiento de las fórmulas y demás, cualquier cosa relacionada de forma particular a las herramientas. Y bueno, eso es todo por este breve video introductorio. Espero que te haya gustado cómo es que está pensado y diseñado el programa para transmitir la usabilidad, la importancia y los requerimientos de cada herramienta en el programa. Así que ahora comentar un poco que de forma particular y de forma posterior, si al aplicar ciertas herramientas o comprender algunas características, algunas buenas prácticas allá afuera en relación a la gestión financiera de las empresas, en caso de que se llegara a requerir cierto acompañamiento, yo estaré con la firma constantemente proporcionando esta capacitación, proporcionando esta consultoría a las empresas, y que va a ser un servicio complementario al programa de Oxígeno, de forma que se va a tener este acompañamiento, como comentaba anteriormente, a través de haber cursado el programa. Se puede obtener ciertas asesorías y ciertos acompañamientos de forma gratuita como un complemento del programa mismo, y de forma particular si se requiere algún tema más complejo o particular, dado el caso de cada quien, vamos a estar aquí enfocados 100% en planeación y análisis financiero. Básicamente ese es mi enfoque y ese es el enfoque de la firma. Vamos a estar 100% centrados en finanzas corporativas, planeación y análisis financiero, y herramientas para optimizar la toma de decisiones financieras en las empresas. Si bien hay muchas otras firmas, muchos otros consultores que también se dedican a otros temas relacionados, por ejemplo, con cuestiones legales, con formulación de vehículos para levantamiento de capital. En este caso yo no, yo en este caso estoy buscando especializarme 100% en esto, y básicamente a través de esto posicionarme como el experto, el que sabe de la forma más óptima lo relacionado con este campo de la toma de decisiones financieras. Como una generalización de lo que es el programa de Oxígeno, tenemos esto que se conoce como el High Level Concept, que básicamente busca generar una frase o una explicación muy breve pero clara que demuestre cuál es el valor principal y cuál es la especialidad de un producto. En este caso me gustaría compartir el High Level Concept que yo tengo para el programa de Oxígeno, el cual es el siguiente. Oxígeno es ese programa que te permite entender y conocer las finanzas de tu empresa tal como conoces la palma de tu mano. Con esta breve introducción creo que es un poco claro cuál es el enfoque y el valor del programa, y es algo que quería compartir de forma adicional en esta sesión. Y bueno, mencioné también anteriormente que soy consultor, que tengo cierto background, que hay algunos empresarios que han confiado en mí, y ya he compartido con ellos esta metodología, ya he compartido con ellos el programa como tal, Oxígeno, inclusive como comentaba, personas con doctorados, personas en la academia. Ya ha sido sometido a cierto estrés, ya ha sido expuesto precisamente a la crítica constructiva principalmente, y todo esto ha sido considerado y ha sido complementado en la metodología y en el programa como tal. Por lo tanto, lo que tenemos el día de hoy es un programa que ya tiene cierto bagaje, es un programa que tiene cierto ya historial, cierta retroalimentación y cierta evolución. Y también una de las filosofías es mantener el programa en constante evolución, buscar que sea un programa que esté a la vanguardia, constantemente recibir retroalimentación y mejorar cada vez de acuerdo a las necesidades de los empresarios como tú. Entonces, llegados hasta aquí, me gustaría pedirte de la forma más atenta si me pudieras apoyar respondiendo un breve formulario al respecto de lo que hemos visto en esta introducción del programa,
Como comentaba, para mí es muy importante mantenerme en constante evolución, saber que estoy alineado con las necesidades, con los intereses y con los deseos de los empresarios. Por lo tanto, tu retroalimentación me será de mucha utilidad. Créeme que eso es lo que me ha permitido tener oxígeno como el programa que es hoy en día, y también eso me va a permitir estarlo mejorando cada vez más de una forma más eficiente y manteniéndolo optimizado. Llegados a este punto, esta es la información que quería compartir contigo en este video. Agradezco cordialmente tu tiempo, tu atención, tus observaciones, tu crítica constructiva. Yo soy René Aguirre y espero vernos pronto. Un saludo.